a estudiar para anfitrión certificado de cerveza. La idea de estos entrenamientos es que sean una ayuda para motivarlos a estudiar y que continúen preparándose en casa y poder tomar el examen. Mi nombre es Chema y yo trabajo para el programa de certificación Cicerón. Soy el gerente de América Latina y Europa. El día de hoy vamos a hacer una charla corta sobre lo que es el gusto, el olfato y cómo percibimos el sabor. Básicamente vamos a tener una serie de entrenamientos y estos entrenamientos se van a dividir en 12 sesiones. Nosotros en estas 12 sesiones vamos a ir orientando a todos ustedes para ayudarles a estudiar en casa. Las sesiones empiezan hoy. Bienvenidos a la primera sesión. Hoy estamos arrancando y vamos a tener las sesiones los lunes y los viernes, todas las semanas hasta el 12 de junio. Entonces el 12 de junio estaríamos completando, valga la redundancia, con las 12 sesiones de entrenamiento. Tenemos una excelente oportunidad que vamos a rifar para todas las personas que están conectadas en vivo, un examen de anfitrión certificado en cerveza gratuito. Entonces, para participar, al final de la charla de hoy, lo que vamos a hacer es darles una encuesta que la van a tener que llenar y con eso van a estar participando. Muy importante con esta rifa es que si ustedes ya tienen el título de anfitrión certificado en cerveza, lo mejor sería que no participen para darles la oportunidad a otras personas que no lo han tomado. Y también si ya sos ganador de uno de los premios, ¿verdad?, que estamos dando, porque vamos a rifar uno en cada sesión, lo mejor sería que no participe porque solo le vamos a dar un premio por persona. Entonces, vamos a hablar, antes de entrar a la materia de hoy, vamos a hablar un poco de lo que es el programa de certificación Cicerón. Esto solo lo vamos a hacer en este primer entrenamiento y ya en las futuras presentaciones vamos a entrar al contenido directamente. Entonces, el programa de certificación Cicerón es un programa que incluye 4 niveles de certificaciones. Nosotros tenemos clases y damos educación, pero nos enfocamos principalmente en lo que es la certificación de los profesionales en cerveza. Y básicamente el primer nivel es para el que estamos entrenándonos hoy, es el anfitrión certificado en cerveza, pero hay 4 niveles. Tenemos el segundo nivel, que es el Certified Cicerone. Tenemos el tercer nivel, que es el Advanced Cicerone, y ese es el nivel que yo tengo. Yo soy un Advanced Cicerone. Y por último tenemos el nivel de Maestro Cicerone, Master Cicerone. Entonces esos son los 4 niveles. Espero que estén motivados para tomar los exámenes y avanzar con los diferentes niveles del programa. Hablemos un poquito más específico del primer nivel, que es el que estamos, del que vamos a estar entrenando y el que vamos a estar hablando más, es para lo que está enfocado esta charla. El primer nivel, el anfitrión certificado de cerveza, en inglés se llama Certified Beer Server. Entonces es el mismo nombre, ¿verdad? Pero en inglés y en español, por si existía ahí alguna confusión. Y este nivel es requisito para pasar a los otros niveles. Entonces, si están interesados en convertirse en Certified Cicerone, es necesario que primero hagan el anfitrión certificado de cerveza para poder aplicar a comprar el Certified Cicerone. El primer nivel cuenta con 60 preguntas de selección múltiple, o marcar con X, como le referimos en otras zonas. Se hace totalmente en línea y en el momento en que compran este examen tienen 2 oportunidades para hacer el examen. Entonces es un examen de introducción, realmente está dirigido a personas que están con el servicio de cerveza. Sin embargo, está abierto para todo público y cualquier persona lo puede tomar.
Otras personas que normalmente hacen el examen son personas que trabajan en cervecerías, personas que trabajan, bueno, obviamente en restaurantes y bares, en hoteles. Entonces realmente hay una serie de profesiones a las que uno puede aspirar con este título y que están relacionadas siempre con el tema de cerveza. Entonces, ya estamos básicamente con la introducción al programa. Para mencionar un poco de los otros exámenes, el examen de Certified Cicerone es un examen y de ahí en adelante los 3 niveles superiores son exámenes presenciales porque va a haber una parte del examen que es cata de cerveza. Entonces sí es importante que en saber que esos exámenes tienes que revisar el calendario que está publicado para ver a dónde lo vamos a hacer. Yo me encargo de organizar los exámenes en América Latina y en Europa. Entonces también si en algún momento tienen alguna duda de cómo hacer este examen, si de alguna vez tienen una duda de cómo hacer este examen, a dónde hacer este examen o si lo vamos a hacer en algún país en específico, claramente me pueden escribir o pueden mandar la consulta a Cicerone y con gusto les respondemos. Ahorita estamos haciendo exámenes regularmente en países como Argentina, aquí en Costa Rica, que es donde yo vivo. También los hacemos en México, los hacemos en España. Entonces esos son algunos de los lugares donde tenemos exámenes en español. Ahí para responderle la pregunta de Rudy, tenemos exámenes definitivamente en español para los primeros 2 niveles. Entonces, el anfitrión certificado en cerveza lo puedes hacer completamente en español y también el segundo nivel, que es el Certified Cicerone. El Advanced Cicerone y el Master Cicerone, por el momento, sí habría que tomarlos en el idioma inglés porque no los tenemos disponibles en este idioma. Bueno, bienvenidos a todos, ¿verdad? Muchas gracias a los que se acaban de unir. No les había dado la bienvenida formal, entonces un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias por venir y escucharme. Vamos a empezar con el tema de hoy, que vamos a estar hablando de sabor. Pero el sabor, muchas veces confundimos esa palabra y no está bien clara en nuestras mentes cómo definirla específicamente. Entonces, hoy te vamos a dar una información específica de cómo nosotros en Cicerone nos gusta definir el sabor. Para eso vamos a empezar con el gusto. El gusto es un sentido. Es el sentido que está presente en las papilas gustativas de nuestra lengua. Y las papilas gustativas de nuestra lengua nos mandan información al cerebro de que está en nuestra boca. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el tipo de información que nos puede decir la lengua? Nos puede decir si algo es dulce, si algo es salado, si algo es amargo. Y tenemos estos receptores, que son receptores químicos y ya científicamente se han probado que detectan estas sustancias específicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos comemos un queque de chocolate, la lengua nos puede decir que lo que nos estamos comiendo es dulce, pero no nos puede decir específicamente qué sabor está en el queque, ¿verdad? Si es chocolate, si tiene un dulce de leche, si tiene crema pastelera. Esos sabores más precisos se logran en una combinación de lo que es el olfato y el gusto. Entonces, pero antes de entrar al olfato, terminemos de hablar un poquito de la lengua. No sé si alguno se acuerda de esta imagen que tenemos acá, que es el mapa de la lengua. El mapa de la lengua, vamos a hablar, ¿verdad? Por una razón lo puse con esa línea roja de que está incorrecto, ¿verdad? Entonces, el mapa de la lengua llegó a muchos textos educativos y muchas escuelas al día de hoy todavía enseñan de cómo están distribuidas la detección de sabores en la lengua. Esta imagen está errónea, solo se la pueden guardar en la mente así con una X encima porque es equivocada.
realmente que toda nuestra lengua tiene la capacidad de detectar todos los sabores. Entonces, ¿qué queremos hacer? Sí, si estamos probando algo, si estamos catando, tener contacto con la mayoría de los receptores. Entonces, sí es bueno utilizar toda la lengua como un instrumento de cata o como instrumento de apreciación de sabores, pero no va a estar localizada específicamente, como vemos aquí, por ejemplo, que el amargor solo se detecta en la parte de atrás. Esto fue un estudio que se hizo con no mucha base científica, y también las diferencias que fueron separadas, detectadas, fueron muy sutiles, ¿verdad? Entonces realmente que no tiene ninguna base científica, y ya oficialmente se descartó que este mapa se llama el mapa de la lengua, ¿verdad? De los sabores, sea correcto. Entonces vamos a quitarlo de aquí porque no lo queremos. ¿Cuáles son los sabores que sí puede detectar la lengua? Aquí tengo también otro dibujito que nos ayuda. Está el dulce, el salado, el ácido y amargo. Casi siempre, ¿verdad? Hemos reconocido eso, ¿verdad? Era normal y fácil, ¿verdad? Si les pregunto, reconocer esos. Ahora, hay un quinto sabor que es el umami, que ese sí nos deja normalmente pensando, ¿qué es el umami? Yo no sé a qué sabe el umami. Entonces, vamos a básicamente explicar un poquito, a tomarnos un minuto para explicar el umami. Es básicamente un sabor que encontramos en, por ejemplo, ciertos hongos, en el queso parmesano, lo encontramos en algunas carnes, y este sabor también ayuda a potenciar los otros sabores. Entonces, cuando tenemos el sabor, por ejemplo, algo dulce, pero además de eso tenemos un poquito de umami, tenemos un elemento extra, umami, el dulce nos sabe más sabroso. Entonces se describe muchas veces como el sabor sabroso. Y un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, en la pasta, que tenemos una comida italiana, ¿verdad? Que tenemos tal vez acidez del tomate, tenemos algún dulzor de la pasta en sí, y cuando nosotros le agregamos el queso parmesano encima, realmente que todos esos sabores se unen y saben más ricos al agregar eso. Entonces el umami siempre puede llegar a darnos un poquito más de sabor. Hay ya educación y pruebas científicas de que un sexto sabor es la grasa. Entonces tenemos receptores específicos que nos ayudan a detectar la grasa en la lengua. Entonces es importante que saber que ya el sexto sabor es un sabor que existe y nos puede dar también información de qué es lo que nos estamos comiendo. Ahora vamos a pasar a lo que se llama el olfato, ¿verdad? Entonces el olfato con nuestra nariz es lo que nos permite analizar miles de sabores. Entonces es muy importante entender que cuando nosotros decimos esto sabe a fresa o esta sabe a frambuesa, es importante eh, que estos sabores se detectan principalmente a través de la nariz. Entonces, nuestra nariz va a ser capaz de identificar muchos más sabores que la lengua. Para eso, les voy a enseñar aquí una pequeña pruebita que voy a hacer. Entonces, aquí tenemos unos Skittles, tenemos unos chocolates, bueno, confites en este caso. Y esto tiene un sabor específico. Tal vez este es de cereza, tal vez este es de fresa. Hay diferentes sabores que están disponibles. Pero si yo me tapo la nariz, no voy a poder analizar y saber qué es realmente el sabor de este confite. Cuando yo suelto la nariz, voy a poder tener más información en el cerebro que me va a completar esa imagen mental de lo que es el sabor.
Entonces, lo que vamos a hacer es, y esto quiero que lo hagan en casa, ahora que terminen, vayan a buscar, los Skittles funcionan muy bien, y si no tienen Skittles, lo pueden hacer con una fruta, lo pueden hacer con un pedacito de chocolate. Pero entonces, como se hace el ejercicio, es que vamos a tapar la nariz, y después de tapar la nariz, ingresamos el confite y lo probamos. Empezamos a analizar el sabor, y después vamos a soltar la nariz. Entonces voy a darles el ejemplo de cómo lo haría. Y aquí realmente es impresionante el cambio de sabor. Cuando yo tenía la nariz trancada, podía detectar un poco que hay dulzor, podía detectar tal vez un poquito de acidez, ¿verdad? Que a veces ciertas frutas tienen también acidez, pero realmente yo no podía decir, uy, esto es cereza. Y ya realmente en el momento en que destapé la nariz, completamente me cambia la información que tengo en el cerebro e inmediatamente detecto el sabor que tengo en mi boca. Entonces les queda este ejercicio de tarea para que lo hagan en sus casas. Fabuloso. Ahora, ya que sabemos la importancia que tiene la nariz, eso es esencial para poder analizar la cerveza y para poder tener esa información cuando estamos catando la cerveza, pero es importante que nosotros tengamos ese sabor, esa relación entre el sabor y el olfato. Entonces, vamos a pasar a otra calidad de la cerveza que podemos tener, que es el sentimiento en boca. Entonces, el sentimiento en boca es básicamente todo lo que podemos detectar con el sentimiento del tacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el sentimiento del tacto? Básicamente podemos tener cualidades como astringencia, que vamos a detectar astringencia con el tacto. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, con lo que más lo relacionamos es con el té. Si nosotros tenemos un té que lo dejamos demasiado tiempo en esa copita de té, se va y no lo tomamos, va a tener un sabor que nos deja como una lengua seca. Entonces a eso nos referimos como astringencia y definitivamente va a ser algo que podemos detectar como el sabor, una textura de la cerveza. También podemos tener, por ejemplo, sedosidad. Hay algunas cervezas que se les incluye avena y esa avena lo que hace es darnos una textura de sedosidad en la cerveza. El alcohol, también cervezas con alto porcentaje de alcohol, nos pueden dar un poquito más, un sentimiento, ¿verdad? Como de calentamiento de boca, ¿verdad? Entonces tenemos esas características que en su totalidad nos van a hablar de esta textura de la cerveza. Ahora, también tenemos carbonatación. La cerveza siempre es un producto carbonatado y depende de qué tan carbonatada esté la cerveza, también vamos a poder determinar eso en la textura y con la sensación de boca. Entonces, ahí tienen otro concepto importante, el de sensación en boca en la cerveza. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la técnica correcta para catar la cerveza. Entonces aquí voy a servirme un poquito de cerveza para que veamos un ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos una cerveza, lo principal que queremos hacer es mover la cerveza. Esto es bien importante porque al mover la cerveza vamos a liberar un montón de aromas, los llamamos volátiles, que están presentes en la cerveza. Por eso también es importante agregarla al vaso, porque si nosotros tenemos la cerveza dentro de la botella, dentro de la lata, va a ser difícil apreciar todos estos aromas.
Cuando nosotros ya la servimos, entonces ya vamos a poder detectar mucho mejor los aromas y todos los sabores positivos y negativos que pueden estar en esa cerveza. Es importante que nosotros, una vez que la movamos para liberar todos estos olores, la analicemos de dos formas principalmente. Hoy vamos a ver dos formas, que es olfato corto y lo que es el olfato largo. ¿Qué significa eso? Cuando hago el olfato corto puedo hacer olfatos pequeños, varios, para estimular de una forma la nariz. Y con el olfato largo lo que voy a hacer es aspirar de manera continua mucho más aire de una forma seguida. Entonces veamos cómo sería, digamos, un olfato corto. Entonces yo puedo llegar aquí y ahí aspiro varias formas de forma cortita y después puedo hacer el otro de una forma más larga. Entonces llego aquí y aspiro de una forma mucho más larga y esos dos métodos me van a dar información diferente. Entonces, cuando nosotros estamos catando la cerveza, esas son dos herramientas, no son las únicas dos que hay, pero digamos, para este nivel vamos a empezar con esas dos formas. Con que aprendan esas dos formas, yo ya estoy más que contento de que están analizando la cerveza de una forma más completa. Ok, entonces básicamente ya terminamos el contenido que tenía para hoy. Realmente son sesiones cortas, están hechas para que nos dediquen un rato de su día y les agradecemos muchísimo que estén por acá. Sí, voy a tomarme un par de minutos para ver las preguntas que han hecho en vivo y si no he respondido las preguntas ya en la transmisión, vamos a responderlas. Entonces aquí me da un minuto para ver. Patrick me pregunta, entonces vamos aquí. Patrick preguntó, ¿cómo vas? Que si estará disponible después. Sí, se queda disponible en Facebook. Entonces ahí la puedes encontrar para poder revisarla sin ningún problema. Ya le había respondido a Rudy que preguntó que si están disponibles en español. Entonces sí, absolutamente podemos hacer, pueden presentar el examen en español sin ningún problema. Ok, ¿algún correo para contactarme? Sí, claro, ya se los escribo por acá para que tengan mi correo y me pueden encontrar en chema@ciceron.org. Entonces ahí les dejo mi correo. Vamos a ver qué más tenemos. En persona, ¿en qué país se toman el examen? Nos pregunta Lucas. Hola Lucas, tenemos varios. El primer nivel se hace en línea, entonces en cualquier examen. El segundo nivel sí tenemos varios lugares donde los estamos haciendo. Lo mejor sería ir a la página ciceron.org y puedes ver la lista entera para ver a dónde están los exámenes. Que si hay un sorteo, sí, ya casi estamos publicando la información del sorteo. ¿Qué más tenemos? Ok, Sofía pregunta que si el Advanced Session se puede dar con diccionario en mano o si la organización provee algún diccionario. Sí, nosotros, si lo solicitas, te podemos dar un diccionario inglés-español para el examen de Advanced Session. Eso no sería ningún problema, lo podemos hacer. Y muchas veces tenemos personas que dan el examen, que administran el examen, que tienen conocimiento de el idioma español. Entonces, definitivamente, si el inglés es tu segundo idioma, te recomendaría que nos avises para hacer todo lo posible para lograr ayudarte con el problema de las traducciones, ¿verdad? Si no conoces alguna pregunta, etcétera. Vamos a ver aquí. ¿Existe alguna guía para este nivel? Pregunta Alfonso. Hola Alfonso, excelente que hagas esta pregunta. Entonces, existen varios recursos, además de este que está aquí,
El primero sería el programa de estudios. Entonces, antes de hacer el examen, les recomiendo a todos leer el programa de estudios porque esa va a ser la guía, el instructivo de qué es lo que entra en el examen. El programa de estudios es gratuito y se encuentra en la página de CICERN. También tenemos un curso en línea que se llama Beer Savvy. Entonces, si ya quisieras definitivamente tener un curso completo con todos los detalles de todos los estilos de cerveza que van a estar en el primer nivel, te recomiendo, ¿verdad?, el producto de Beer Savvy. Leo pregunta, ¿qué vaso o copa recomiendan para el análisis? Este tipo de vasos es de hecho el que usamos en el examen. Es un vaso plástico de tipo como cristal, ¿verdad? Es un poquito más duro que los plásticos que se arrugan. Eso se usa para catar. Entonces, normalmente recomendamos este. Y después ya hay toda una guía de sabores que está disponible que pueden ser relacionados con el estilo de cerveza específico. Okay. Ahí ya tenemos el link de la charla y vamos a ver qué tengo más. Picor en sensación de boca puede ser astringencia o carbonatación. Entonces, el picor también se detecta y es detectado principalmente como por los mismos nervios que detectan el dolor. Entonces, no es considerado un sabor, pero sí es considerado algo diferente a lo que es astringencia y carbonatación. Excelente pregunta. ¿Dónde se puede conseguir el material educativo? Entonces, directamente desde la página de cicerone.org pueden encontrar el material educativo, el curso en línea que tenemos, se llama Beer Savvy, y lo van a encontrar ahí en la primera página a mano izquierda. ¿Cuándo debo utilizar el olfato corto y cuándo debo utilizar el largo? Entonces, el olfato corto y el olfato largo lo que te dan es diferentes calidades de información de qué es lo que hay en la cerveza. Si estamos tratando de detectar algo de específico, como un sabor no deseado, recomendamos empezar con el corto y después pasar al largo, porque el largo estimula más la nariz que el corto. Entonces, para no saturar, siempre recomendamos algún orden. Sin embargo, no es como que siempre hay que analizarlas con corto o con largo, sino que estamos aprendiendo que la cerveza, cuando ustedes disfruten de la comida y todo, nos ofrece una serie de aromas, una serie de sabores que a veces no son tan fáciles de detectar y estas técnicas nos ayudan a descubrirlos. ¿Existe material escrito para este nivel? Sí, muy bien, Carla. Tenemos el libro Tasting Beer, cómo catar cervezas, que si lo quieren en español nosotros lo vendemos desde la página y está bastante bien distribuido en inglés para conseguirlo en inglés. En una cata, ¿cómo podemos enjuagar el paladar? Normalmente se usan galletas, ¿verdad? Unas galletas sencillas o de soda, entonces no hay ningún problema. Se pueden usar diferentes cosas, se busca normalmente algo neutral que no tenga sabor. Aquí, una vez más, creo que ya lo respondí, pero sí, primero normalmente usamos el olfato corto y luego usamos el olfato largo. Que si el sabor umami se encuentra en alguna cerveza disponible comercialmente. Muy buena pregunta, Cristian. Yo específicamente el sabor umami lo he encontrado en cervezas que tienen adjuntos, que tal vez tienen alguna fruta, que tal vez tienen alguna especie adicional, pero sí no es el sabor más común que encontramos en la cerveza. Para ver, aquí tenía uno. Aquí este es el que quería. Diego, mucho gusto. La pregunta es, ¿podrías explicar la diferencia entre ácido y agrio? Ácido y agrio
no realmente usamos la diferenciación entre los dos. Sí hay ciertos lugares que lo diferencian, pero lo que yo he encontrado experimentando, digamos, diferentes culturas en Argentina, en España y todo, es que realmente se usa intercambiablemente. Entonces no hay mucha diferencia. Ahora, entre ácido y amargo sí hay mucha diferencia y realmente sí se nos confunde. Por ejemplo, el café tiene normalmente mucho amargor y pensamos, muchas veces lo describimos como ácido, el sabor. Sí es una bebida ácida, ¿verdad? Pero el principal componente del sabor de café va a ser amargor. Ok, entonces Patrick nos dice que está leyendo Tasting Beer. Es un excelente recurso. Si te lees ese libro y pones atención, yo lo usaría en conjunto con el programa de estudio y sería un excelente recurso para presentar el examen de primer nivel e incluso parcialmente para estudiar para los otros niveles. ¿Qué cantidad se sirve para catar una cerveza? Excelente, Juliet. Muy buena pregunta. Normalmente manejamos 2 onzas. Aquí debo tener como unas 3 onzas. Entonces realmente es menos que lo que yo me serví. Es una cantidad bastante baja y con eso ya se puede hacer un análisis completo de la cerveza normalmente. Arturo pregunta que si vamos a cancelar las fechas del examen de segundo nivel. Eh, Algunas se están postergando por razones obvias de que no podemos viajar a ejecutar el examen. Entonces, te recomiendo que simplemente tengas el horario de básicamente el calendario, perdón, no el horario, el calendario de exámenes y ahí puedas ver lo más actualizado de si vamos a hacer una o no. También me puedes mandar un correo y con mucho gusto te podría dar información en la zona específica que están viendo. El nivel 2 sí está en español, que ya nos pasamos un poquito de tiempo, entonces voy a tratar de responder un par de preguntas adicionales. Sí vamos a tener sesiones más amplias de preguntas y respuestas. De hecho, que este jueves tenemos una sesión en este horario de 1 hora, simplemente de preguntas y respuestas. El viernes tendremos la siguiente sección de este entrenamiento. Y los invito también a que estén atentos en la página de Cision. Hay muchas presentaciones más. Los miércoles está una muy bonita en inglés que da Pat, en el cual analiza una cerveza a fondo y habla de la historia. Y realmente se puede aprender mucho. Para ver. Me preguntan que si la vía retronasal se satura. Todas las vías se pueden saturar, ¿verdad? O sea, el olfato se satura fácilmente, entonces sí, definitivamente es algo de tener en cuenta, ¿verdad? De que nuestro olfato puede ser que se pierda con el tiempo, ¿verdad? Cuando le damos un estímulo continuo. ¿Qué más tenemos? A Sebastián, que si hay documentos en digital, sí tenemos ciertos recursos en digital, entonces el Beer Savvy es un recurso en digital y también tenemos, por ejemplo, los exámenes de práctica para el segundo nivel de diferentes estilos, eso es también digital. Y el libro de Tasting Beer me parece que Amazon lo vende en digital. Entonces, definitivamente, yo sé que el correo a veces no está de nuestro lado, y que duran mucho o se pierden cosas. Entonces, si tienen esa situación en su país, les recomiendo esos recursos digitales. Sin embargo, sí estamos haciendo envíos a Chile y a todo el mundo y en Chile hemos tenido buen éxito con eso.
Entonces, para el segundo nivel, ¿qué recomendamos estudiar? Entonces, para el segundo nivel se puede empezar con Tasting Beer también, es un excelente recurso y hay toda una serie de recursos publicados en nuestra página que puedes accesar y ahí está toda la bibliografía. Por ejemplo, Brewmaster Stable es el que está recomendado para maridaje, está recomendado, por ejemplo, el manual de calidad de cerveza para barril, con todo lo relacionado a servicio. Daniel pregunta que si hay alguna razón por la cual usamos vasos plásticos. Daniel, es sumamente importante tener neutralidad en los vasos, entonces siempre andamos buscando un vaso idealmente que no se haya utilizado porque podría haber migración de sabores de un sabor a otro. Sin embargo, hay copas que utilizan vasos de vidrio, entonces si lo haces de esa manera, nada más tienes que seguir el análisis, el proceso específico para obtener un vaso limpio de cerveza. Bueno, ya voy a atender una pregunta más y con esto cerramos. Sí, entonces aquí nos pregunta Nicolás, ¿es lo mismo catar la cerveza al primer sorbo o al sorbo final luego de haberla tomado? Eh, Normalmente queremos que analices la cerveza de las dos formas, ¿verdad? Que la primera impresión puedes encontrar diferentes cosas que tal vez no encuentres al final de la cerveza. También la temperatura es importante, como se calienta normalmente una muestra, hay sabores que se desarrollan más. Entonces el último sorbo, debido a que la temperatura ha cambiado un poco, puede ser que sea diferente al primero. Entonces, les agradezco muchísimo haber sintonizado. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy y los espero, si gustan, el jueves para una sesión únicamente de preguntas y respuestas. Ese día no vamos a hacer, no vamos a tener material preparado, simplemente es para continuar aquí respondiendo algunas que tal vez por tiempo hoy no pude responder. Y el viernes sí tenemos el siguiente curso para que sintonicen y sigamos aprendiendo de cerveza. Un placer haber estado con ustedes y que tengan una feliz tarde. Nos vemos.